buenos días. Continuamos con el tema de JavaScript y hoy vamos a profundizar en las funciones como objetos. Las funciones son objetos de pleno derecho en JavaScript. De hecho, JavaScript es uno de los primeros lenguajes que ha llegado al uso masivo y es de tipo funcional. Eso quiere decir que las funciones pueden asignarse a variables, a propiedades, pasarse como parámetros en otras funciones. Esto da muchísima flexibilidad y de hecho la potencia de JavaScript se debe en gran medida a esta característica. Para definir funciones que se van a manejar como objetos tenemos el literal de función o function literal, que es básicamente una definición de función sin nombre, como ya hemos visto, como las que hemos visto, que se suele asignar a una variable, que es la que le da su nombre, y luego se invoca a través del nombre de la variable, tal como vemos en este ejemplo que tenemos aquí. Aquí tenemos una función exactamente igual a la anterior, que no tiene nombre, se ha definido sin nombre, tiene los dos parámetros, persona, comida, aquí arriba, luego nos retorna el string persona, come, comida, es decir, la persona que pasemos con la que come, que si la invocamos como aquí con comer José paella, pues nos devuelve José come paella. La diferencia está en que nosotros asignamos este objeto que se construye con el literal a una variable a través de la cual la usamos, como es aquí abajo. El uso es indistinguible de las funciones definidas de la otra forma, ya que se invoca exactamente igual. Al ser un lenguaje funcional, tenemos que la invocación de función es un operador. Es el operador paréntesis, que se puede aplicar a variables o a nombres que contienen un código de una función y que entonces la ejecutan. Por eso, si nosotros tenemos esta función, que tenemos aquí, la función comer, que hemos definido anteriormente, podemos asignar a una variable dos cosas. O la función, es decir, comer, digamos lo que es la variable comer, con lo cual asignamos a x, en este caso la variable x, la que estamos asignando a comer, el código de la función. Y cuando invocamos x, José paella, lo que estamos es invocando la función anterior con otro nombre, porque es el mismo código, por eso nos devuelve José come paella. Si en cambio aquí a la variable i lo que asignamos es comer invocada, poniéndole los paréntesis detrás, lo que se asigna a la variable i es el resultado de invocar la función. Entonces la variable i en este caso no contendrá el código de la función, sino el resultado de su invocación sin ningún parámetro que, como ya sabemos, devuelve undefined, come undefined, este string de aquí. Por lo tanto, la variable contendrá un string, no un objeto de tipo función. Al ser las funciones objetos, JavaScript utiliza también, digamos, este mecanismo para definir los métodos de los objetos. Porque los métodos van a ser básicamente funciones que se asignan a propiedades de objetos. En estos métodos se puede uno referir al objeto, digamos, en el que se está invocando este método a través de la palabra reservada this, que es una palabra reservada que es opcional porque si se omite se sobreentiende en JavaScript que uno se está refiriendo a lo que es el objeto en cuestión. Por eso, digamos, this.título sería igual a título en la definición de una función. Como ya hemos visto, la invocación de objetos, de métodos en objetos, se hace tal y como tenemos aquí, simplemente, bueno, pues en un objeto, componiéndole con el operador punto el método que queremos invocar. Si vamos a un ejemplo, como este de aquí, que es el ejemplo que ya vimos cuando vimos objetos, de la película de título Avatar y de director James Cameron, podemos aquí crearle un método que lo que nos da es un resumen de la película. Es básicamente una función que asignamos, que construimos con un function literal, que asignamos a una propiedad, a la propiedad resumen, y que lo que nos devuelve es un string, que compone básicamente pues, el resumen de la información que tenemos. Sería el string, el director de, en este caso sería Avatar, es James Cameron. Por eso, si nosotros aquí, una vez que hemos definido esta función, este objeto y este método, lo invocamos película.resumen, básicamente lo que obtenemos es el director de Avatar es James Cameron. Si invocásemos resumen sobre otra película, pues obtendríamos el resumen de esa otra película. Bueno,
Y con esto llegamos a la tabla que tenemos de todos los operadores ordenados por prioridades, más prioridad más arriba. Tenemos que hemos visto el operador array en las funciones que se utiliza para la matriz de argumentos. Hemos visto también el operador paréntesis, que es un operador de invocación de funciones muy específico en los lenguajes funcionales como este. El más, que hemos visto, que es el pre o post incremento, que son bueno, pues los nuevos operadores que hemos ido viendo en estos dos capítulos anteriores. Además, si vamos a la tabla de todas las sentencias, tenemos que en estos dos capítulos de funciones hemos visto, por un lado, pues la definición de función, la sentencia de definición de función, que es esta de aquí, que tiene esta sintaxis, una función, la palabra se va a función al principio, el nombre, los parámetros, que son opcionales, y el body. El body puede ir entre paréntesis, va siempre entre paréntesis y puede llevar un conjunto de sentencias. Luego además tenemos la sentencia return, que es la que permite devolver un resultado de una función, que es la palabra reservada return y expression. Y luego tenemos aquí pues la sentencia for, que hemos visto con la matriz de argumento en su versión, digamos, no orientada a objetos, en la cual definimos la condición inicial, la condición de permanencia en el bucle, las acciones que se realizan al final de cada bucle y las sentencias que se ejecutan en el bucle. Puede ser una sola sentencia o un bloque de sentencias, como tenemos aquí. Bueno, y con esto acabamos el tema de funciones como objetos, proponiéndoles este ejercicio en que nos tienen que decir el resultado de evaluar estas expresiones. Y con esto acabamos. Muchas gracias.